A ver, habíamos empezado a ver el ciclo de Brayton, que es de poder, que se basa en un proceso de inyección a presión, a alta presión del combustible en la cámara de combustión. Había dicho que inicialmente este señor, George Brayton, trabajó con máquinas alternativas, ¿verdad?, en las cuales le aplicó el sistema de inyección con alta presión. Y ese ciclo que este señor diseñó ha servido como base para los ciclos con los que funcionan las turbinas a gas, ¿verdad? En las turbinas a gas, a diferencia de las turbinas a vapor, o sea, los ciclos que funcionan a vapor y en el que la máquina térmica es una turbina a vapor, el fluido experimenta en algunas partes del ciclo procesos de cambios de fase, ¿ya? Entonces, cuando hay cambios de fase, hablamos de procesos de transmisión de energía, presión y temperatura constantes. Eso hace que estos ciclos o que estas máquinas donde se desarrollan estos ciclos tengan rendimientos un poco más altos que las otras máquinas donde eso no ocurre, porque esos procesos se parecen a los procesos del ciclo de Carnot. Acuérdense que en Carnot el calor se añade y se rechaza a presión y a temperatura constante, más que la presión, la temperatura constante. En el ciclo de Brayton, que es con el que funcionan las turbinas a gas, teníamos los siguientes dispositivos, lo vamos aquí a repetir. Tenemos un compresor, porque necesitamos, este es el compresor, esta es la máquina térmica, o sea la turbina, se requiere de una cámara de combustión. La turbina toma el aire en uno, lo comprime y es enviado a una cámara de combustión y luego se lo envía a la turbina y en la turbina ya sale. Entonces tenemos lo siguiente. Cuando el compresor está comprimiendo, hay una cantidad aquí de trabajo que se requiere para que funcione el compresor, ¿ya? Este lo comprime de 1 a 2, de 2 a 3, en la cámara de combustión se añade el calor. Acuérdense que en la cámara de combustión, a lo que se añade el calor, se combustiona directamente en esta masa de aire que está entrando y saliendo de esa cámara. Entonces, al producirse la combustión, el aire que está aquí se va a ver afectado por los gases resultantes de la combustión. Entonces, esos gases o ese aire, cuando sale de la cámara para entrar a la turbina, ya va un poco enrarecido. Entonces, y les decía que para esos fluidos existen tablas en las que se determina el porcentaje de contaminación que tiene de los gases de combustión y se determinan luego sus propiedades. Se considera cuando se analiza el ciclo como que siempre está trabajando con aire, ¿ya? Porque si bien este aire se está contaminando aquí, a lo que se descarga a la atmósfera, nosotros en realidad, pues cuando cerramos aquí el ciclo, ponemos, como es del mismo aire que se está tomando, entonces podemos cerrar el ciclo de esta manera. Y aquí es donde se rechaza el calor, ¿ya? Cuando se expansiona en la turbina, pues este es el trabajo de turbina, ¿ya? En el diagrama TS, que es importante
observar los procesos. Tenemos los dos procesos isentrópicos y tenemos dos procesos a presión constante. Entonces, de 1 a 2, este es el trabajo que entra. De 2 a 3, se añade calor. De 3 a 4, es el trabajo que sale. Y de 4 a 1, calor que se rechaza. Nosotros graficamos el ciclo así, como que está cerrado, pero en realidad aquí termina y acá empieza. Lo que pasa es que es el aire de la misma atmósfera que se está tomando cada vez que el compresor aspira aire. Este aire que entra aquí es el mismo aire que está en este ambiente donde esto se está rechazando. Si se hiciera, les decía la vez anterior, el ciclo efectivamente así cerrado, llegaría un momento que esta cámara de combustión dejaría de funcionar porque los gases resultantes de la combustión aumentarían su concentración y entonces ya no habría lugar a que siga combustionándose. También le había dicho que por realizarse el proceso de combustión para aumentar la entalpía al fluido fuera de la máquina, o sea, fuera del lugar donde el fluido hace trabajo, se considera o se cataloga a esta turbina a gas como que es una cámara, una máquina de combustión externa, ¿verdad? Estas pueden, por ejemplo, supóngase que se está incorporando algún material a los álabes de la turbina, eso puede dar lugar a un desbalanceamiento, ¿no? Entonces, si se desbalancea el rotor de la turbina se puede romper, ¿no? Puede dañar. Ya vamos a ir viendo. Sí afecta, ¿no? Idealmente consideramos como que siempre está entrando aire, pero ya realmente cuando nosotros quemamos un combustible aquí dentro, no, lógicamente hay un resultado de la combustión. Entonces ya lo que sale acá ya no es el mismo aire que el que estaba entrando acá. No, por eso ese aire, una vez que se expansiona, lo botamos a la atmósfera y cogemos aire nuevo. Pero termodinámicamente cerramos el ciclo ahí. Ah. En el diagrama TS, así es como luce el ciclo aproximadamente. O sea, lo fundamental es observar que hay dos procesos isentrópicos y dos procesos a presión constante. En los procesos a presión constante es los procesos en los cuales estamos añadiendo y rechazando el calor, ¿ya? Ahora, es importante aquí hacer un análisis del ciclo de Brayton. A ver. Fíjese, yo voy a poner, en realidad debiera ser las líneas un poco más, este es el PB. Fíjese, aquí tendríamos el punto 1, esta sería la temperatura 1, el punto 2 se comprime, 3 se expansiona hasta 4. Fíjese que aquí tengo, dentro de este intervalo de temperatura, tengo que puedo poner aquí esto que estoy poniendo aquí,
es un ciclo de Carnot. ¿Ya? O sea, dentro de ese intervalo en el que está metido el ciclo de Brayton, yo puedo meter un ciclo de Carnot. Ese ciclo de Carnot debe ser en ese intervalo de temperatura, o sea, la más alta el T3 y la más baja el T1, que está ahí, debe ser el ciclo que funcione con el mayor rendimiento térmico, el ciclo de Carnot. Y dentro del mismo intervalo está metido el ciclo de Brayton. ¿Ya? Nosotros podemos, si consideramos o si pudiéramos separar cada punto de estado en los procesos que van de 2 a 3, si pudiéramos considerar para cada estado, para cada punto de estado de esa línea que va de 2 a 3, pudiéramos considerar la temperatura de cada uno de esos estados o la temperatura de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, vamos a poner, yo lo voy a poner aquí un poco exageradamente representado, ¿ya? Entonces, yo puedo poner para cada punto de estos, y así ir cubriendo todo el área. Este sería pequeños ciclos de Carnot. Bien, es decir, puedo sustituir a ese ciclo de Brayton, que está representado de esa manera, con un número indefinido de pequeños ciclos de Carnot en cada punto de estado. ¿Ya? Y entonces, todos estos ciclos de Carnot que están dentro de este intervalo, pero que no llegan a la temperatura máxima y mínima en la que yo he puesto este ciclo de Carnot, estos pequeños ciclos de Carnot deben tener un rendimiento térmico menor que el rendimiento térmico del ciclo de Carnot completo. Esto tiene un rendimiento térmico, que es 1 menos esta temperatura sobre esta de acá. Ese es el rendimiento Carnot. ¿Ya? Lo propio puedo ir sacando para cada uno de estos y voy a tener un promedio a lo largo de todo el ciclo de Brayton de un rendimiento térmico que va a ser menor que este rendimiento de Carnot. Estos ciclos de Carnot van a tener un rendimiento térmico que está metido dentro de este de acá, entonces va a ser menor. O sea, cuando yo diga 1 menos esta temperatura sobre esta de acá, me va a dar un valor menor que esto de acá. ¿Ya? Entonces el promedio de todos esos rendimientos sería el rendimiento de ese ciclo de Brayton reemplazado con esos pequeños ciclos de Carnot. Entonces lo que queremos decir es que el rendimiento térmico del ciclo de Brayton va a ser menor que el rendimiento térmico del ciclo Carnot, estando dentro del mismo intervalo. Y es una forma más de poder corroborar que dentro de un intervalo de temperatura, el ciclo de Carnot es el de mayor rendimiento térmico concebible. ¿No? En este ciclo, como hay trabajo que se consume, hay trabajo que se entrega, hay un trabajo neto. Ese trabajo neto debe ser el trabajo que sale sobre el trabajo que entra, o sea, el trabajo que se desarrolla menos el trabajo que se consume. Entonces, hay una relación que se llama el back work ratio. Nosotros le vamos a decir
razón de retro trabajo. Razón de retro trabajo, que está definida como el trabajo del compresor para el trabajo de la turbina. Ese es un factor que se utiliza en el análisis de estos ciclos con los que funcionan las turbinas a gas, ¿ya? Entonces, aquí podemos hacer una consideración, pero WT es igual a WT menos WN. ¿De acuerdo? El trabajo del compresor es el trabajo de la turbina menos el trabajo neto. Está claro, que aquí ven. Esto es igual a esto menos esto. ¿Está? Entonces, lo cual nos da ese debe ser un valor alto, ¿no? Es un valor alto, 70, 75, 80%. ¿Por qué es un valor alto? Mire, este valor debe ser esta diferencia debe ser un valor alto porque WN, o sea, la razón de retrotrabajo, valor alto, porque WN es pequeño. ¿Estamos? Acuérdense que yo les decía que más o menos, por ejemplo, si yo tengo una turbina de 9000 kilowatts de potencia, no, de esos 9000 kilowatts se me van a consumir 6000 kilowatts en mover el compresor, ¿no? Entonces, en ese caso, el trabajo neto es un valor pequeño, digamos, inferior, ¿no? Eso con respecto al retrotrabajo. Es importante en estas turbinas los rendimientos tanto de la turbina como del compresor. Estos rendimientos, si se ven afectados, o sea, si disminuye un poco el rendimiento del compresor o el rendimiento de la turbina, entonces eso le afecta en forma significativa al rendimiento del ciclo. Por ejemplo, si tenemos la turbina que habíamos dicho, por ejemplo, si el rendimiento del compresor es del 80%, el rendimiento del compresor es el rendimiento teórico sobre el rendimiento, sobre el trabajo teórico sobre el trabajo ideal, sobre el trabajo isentrópico, ¿ya? Ustedes tienen esos rendimientos que yo les decía que los pongan ¿ya? Si, por ejemplo,
disminuye un 10%. ¿No? Si disminuye un 10%, entonces el rendimiento del compresor va a ser 72. ¿No? Si esto disminuye 10%, pasa a ser 72. ¿Ya? El rendimiento del compresor, si yo tengo este trabajo real de 6.000 kilowatts, el trabajo isentrópico cuando es 80% el rendimiento, este es el caso de una turbina que esté trabajando con valores reales, este 9.000 y este 6.000 kilowatts. Entonces me va a dar que el trabajo teórico del compresor sería 4.800. ¿Está? ¿Ya? Si disminuye el rendimiento un 10%, entonces, fíjense, tengo 4.000, que es el teórico. Este no sé cuánto me va a dar si este es 72. Entonces, el trabajo real del compresor sería 4.800 dividido para 0,72, que nos da. A ver. Fíjese, o sea, tengo una turbina que me está produciendo 9.000 kilowatts y el compresor se me está llevando 6.000. ¿Ya? Si se me está llevando 6.000 y yo asumo o tengo un rendimiento del 80%, quiere decir que esto es lo que realmente está consumiendo, pero teóricamente debiera ser 4.800. Si disminuye el rendimiento del compresor, le estoy poniendo un 10% para poder apreciar la magnitud de los cambios que ocurren ahí. Si yo disminuyo el 10%, fíjese, en esa misma turbina, entonces, con este trabajo teórico, el trabajo ideal, ¿ya? A lo que me baja el rendimiento, ¿cuánto me va a consumir ahora el compresor? Me debe dar más de los 6.000, ¿cuánto da? 6.666. 6.076. 6.666. Pongámosle 6.700. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, no le pongamos tanto. Ahí, está mejor. Yo estaba consumiendo 6.000, entonces ahora tengo 670 más por haber bajado el rendimiento 10%. ¿Qué significa eso? 600. ¿Cuánto le da? Fíjese cómo se afecta eso en la producción del ciclo, porque ese es el trabajo neto, ¿no? El trabajo neto disminuyó 670, antes era de 3.000, ese 670 de los 3.000, ¿cuánto es? 22%. Es decir, que con una disminución del 10% del rendimiento en el compresor, el efecto que produce en el rendimiento del ciclo, fíjate, es más del doble. Por eso es importante los rendimientos de la turbina y del compresor. Ahora, ese resultado que me da ahí, en la práctica no se produce, no baja tanto. O sea, me puede disminuir
10% del rendimiento, pero en la práctica no ocurre. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el ciclo de Brayton, fíjense, eso es lo que me da el análisis teórico, digamos, ¿ya? Pero también tenemos que considerar fíjense, este es el ciclo. Bueno, ¿qué pasa si yo represento la compresión? Esta es la compresión isentrópica, ¿no? La compresión real debe ser entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Que debido a la ineficiencia termodinámica de la compresión real, los gases me están entrando a la cámara de combustión con una temperatura mayor. ¿Sí ven? Esta temperatura de aquí, T2', es mayor que T2, que está acá. Estamos. Y si entra con una temperatura en la cámara de combustión, entra con una temperatura mayor, entonces para llegar a esta temperatura de acá, desde aquí para allá, es menor la cantidad de calor. Entonces el consumo de calor, de energía transferida como calor añadido, disminuye para la misma cantidad de trabajo. Entonces, en realidad, si aquí dice que el rendimiento, que el trabajo neto, o sea, la producción neta del ciclo, está disminuyendo en un 20%, en la práctica debe ser menos, debido a esto. ¿Estamos? Entonces, si entra aquí la cantidad de calor, usted mira las áreas, bueno, el área que hay de aquí hasta acá es menos que de aquí hasta acá. ¿Estamos? O sea, se añade menos calor. Si se añade menos calor y la cantidad de trabajo que está haciendo el ciclo es la misma, entonces debe mejorar el rendimiento del ciclo. ¿Estamos? Entonces, ya no va a disminuir en este valor, necesariamente. Pero sí es importante tomar en cuenta estos rendimientos, tanto del compresor como de la turbina, ¿no? No estoy hablando del rendimiento térmico de la turbina, no el rendimiento de turbina, o sea, el trabajo real de fluido sobre el trabajo isentrópico, ¿ya? Así como este rendimiento de compresión. Entonces, ese valor en la turbina, si disminuye también, entonces va a afectar al rendimiento del ciclo en forma más grande. Disminuye un 5%, esto va a estar afectándose en 10, 12%. Por eso es importante controlar. Y una de las causas es por lo que el valor del trabajo neto es un valor pequeño, relativamente pequeño, comparado con los trabajos que hace la turbina y el trabajo que consume el compresor, ¿no? O sea, esa es una desventaja que tiene este sistema, pero tiene muchas más ventajas que ha hecho que en la práctica, pues, venga a resolver muchos problemas y se lo está utilizando cada vez más. A ver, mira, aquí tenemos, esto lamentablemente no lo podemos hacer funcionar. Esta es una turbina a gas, ¿ya? Tiene una, por aquí entra el aire. Esto está hecho en la forma como viene en los aviones, ¿no es cierto? Pero esta misma turbina se la monta en las centrales y lo que hace es que le acoplan aquí al eje el generador.
¿ya? Entonces, por aquí no podemos ver, pero hay un motor auxiliar que le da inicialmente arranque a esto. Aquí podemos ver el sistema de eje doble. Después se acercan a ver el sistema de eje doble. Cómo trabaja este de aquí, que sería el compresor de baja presión. Entonces se hace mover esto hasta que suba la presión. Cuando sube la presión comienza a moverse este de acá. Cuando llega al valor y el aire está pasando para allá y se está moviendo la turbina mientras este se mueve con un motor auxiliar. Entonces cuando llega al momento que se alcanzan las presiones que queremos, entonces se prende la cámara de combustión. En este caso, este tiene, esto aquí está cortado, ¿ves? Este se supone, esto me lo dañaron una vez por prestarlo, se supone que este es la tubería por donde va entrando el combustible. Cada una de estas son unas pequeñas cámaras, ¿ves? ¿Ya? Hay otras que tienen una sola corona aquí, donde entra el combustible y por ahí pasa el aire caliente. No, por aquí el aire se divide, el aire que está comprimiendo el compresor se divide por estos de aquí, ¿ves? Por estas cámaras, ¿ves? No están conectadas entre sí, pero entra el aire a las 6, a todas las que están acá, entra por igual. ¿Ya? Y sale de ahí, va a la turbina. Entonces, en la turbina se comienza a mover primero la etapa de alta presión, los álabes son más chicos, ¿ya? Y luego los de baja presión. Entonces, cuando esto ya está en la presión, ya llegó el compresor a comprimir hasta allá arriba, ¿no? A esta presión, ¿no? Entonces, se apaga el auxiliar y al mismo tiempo se prende las bujías que tiene aquí las cámaras de combustión. Este tiene, cuando se lo prende aquí, se le da arranque, ¿ya? Tiene unos foquitos, se puede ver el juego de luces, se puede ver cómo es el diseño de la turbina. Aquí en la carcasa están pegadas, aquí no se ve porque le han sacado un pedazo de carcasa, pero ahí se ve los álabes que están pegados a la carcasa. ¿Ven? ¿Ya? Lo mismo acá. Entonces, hay otras turbinas, funcionan igual, pero esta aquí tiene, en lugar de estas varias cámaras, tiene una sola corona aquí donde viene el aire, se quema el combustible y pasa a la turbina. Entonces este es compresor, turbina. Y entonces esta energía que se está consumiendo aquí es la que hace, esta energía hace que se mueva la turbina y haya energía suficiente para mover el generador y mover el compresor. Por ejemplo, estas que tengo aquí son las que hay aquí en Electroquila, en la vía La Costa. Estas tienen una sola. Yo creo que debe ser mejor que sea una sola, ¿no? Porque aquí tienen que estar bien balanceadas todas, se puede apagar una, entonces ya se desbalancea la entrada de aire, ¿no? Entonces mejor es una sola porque de pronto cualquier desbalance que se puede compensar ahí dentro de él. Es como una corona, así se ve aquí en esta de aquí, el aire está entrando así, aquí está este es como una corona, ya, donde entra el aire ya comprimido, estos son los álabes del compresor, ya, entonces se quema y ya pasa a la turbina. Entonces ahora lo van a poder ver. Ahora, con estas turbinas, que ya su uso en las centrales térmicas es cada vez más frecuente, estas turbinas, entonces hay varias innovaciones que se hacen en la instalación del ciclo. Por ejemplo, los gases que salen aquí, son gases que tienen todavía entalpías altas, ¿ya? Entonces con esos gases se puede hacer muchas cosas. Aquí vamos a ver un par de cosas en el diseño de los ciclos en las centrales térmicas que se pueden ver más frecuentemente. Por ejemplo, vamos a poner ciclo de Brayton, o no le pongamos ciclo de Brayton, pongámosle turbina a gas con regeneración.
Esa es una. ¿Qué quiere decir eso? A ver, tengo aquí el compresor. Acá está la turbina. Esta coge el aire, lo comprime, se consume energía aquí. Y entonces a esta le han puesto aquí un intercambiador de calor. Fíjense, esta turbina, a lo que recibe de la cámara, esta es la cámara de combustión, ¿verdad? Esta cámara de combustión saca los gases calientes, los envío acá, ¿ya? Y este aire que sale de aquí, antes de mandarlo a la cámara, lo hago pasar por aquí y salen a la cámara, y de la cámara van a la turbina. Ahí está la regeneración. ¿Ya? Entonces, aquí añado el calor. Este hace trabajo. ¿Ah? Y acá añado calor regenerativo. Es decir, aprovecho los gases de escape para precalentar el aire, cosa que entra a la cámara precalentado, un poco aumentando este efecto. Es decir, que en lugar de que entre aquí, va a entrar por acá. Entonces ya el calor que añado en la cámara ya es mucho menor. Entonces mejoran los rendimientos, porque el trabajo sigue siendo el mismo. Vamos. Ese ciclo lo podemos dibujar en el TS. A ver, déjenme ponerle los números a los estados. Este es 1, 2, 3, perdón, ya le 4, 5, 6. Usted de pronto quiere hacer una turbina grandota, pero el compresor también es grandote. ¿Sí ve aquí? ¿No? Entonces, si yo quiero aumentar el trabajo, tengo que subir esta acá no, porque esta es la presión que hay en el medio circundante, ¿no? Entonces, estas turbinas, por ejemplo, cuando están trabajando a alturas mayores, entonces la presión exterior es más baja. Entonces, ahí aumenta un poco Vamos. A ver, vamos a hacer un TS, que es importante, de este ciclo con regeneración. Acuérdense que en el mismo intervalo, el rendimiento térmico de Brayton es menor que el de Carnot. Bien, tengo que hacerlo así porque aquí entra en 1, se comprime hasta 2, y entonces aquí va a recibir una cantidad de energía más o menos hasta aquí, 3, de 2 a 3, luego de 3 a 4 recibe en la cámara de combustión, luego se expansiona hasta 5, y en 5 le transfiere calor
Entonces tiene que estar a una temperatura un poco mayor, ¿no? Para que transfiera de 5 a 6. Y luego, esta es la parte que viene, bueno, no le pongo punteada porque va a parecer como que es irreversible, pero este ya es el 6 de aquí. No. Entonces, esta área que está aquí, o sea, la que recibe cuando se precalienta, ¿no? Aquí está dibujado un poco al ojo, ¿no? Pero esta área que está aquí, si hacemos bien el diagrama, esta área de aquí, ¿ya? Debe ser la misma que esta área de acá, ¿no? Y le pongo, cuando hago el gráfico, hago que las temperaturas, estas de aquí, sean mayores, por eso el punto 6 debería estar un poquito más arriba o este un poquito más abajo. Ahí como que está mejor el gráfico. Pues está claro, ¿no? Esto de aquí, este es el calor regenerativo. Entonces, eso hace, fíjese, tengo las mismas cantidades de trabajo, ¿ya? Pero el calor añadido ya no es de 2 a 4, sino de 3 a 4. Y si considero la compresión real, este punto va a estar un poquito más acá, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con el calor de regeneración. Entonces, necesito transferir menos calor de regeneración. ¿Está? Todo eso se puede observar ahí. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Otra cosa que podemos ver en esto, con esta turbina a gas, otra cosa que vamos a ver frecuentemente en las plantas, vamos a ver eso y vamos a ver el reemplazo parcial o total en algunos casos de la caldera que aporta el calor para generar vapor en los sistemas a vapor, ¿no? Cuando acoplamos un ciclo de generación a vapor, a gas, perdón, con el ciclo de generación a vapor, ¿ya? Entonces, a este pongámosle ciclo binario gas vapor. Hagámosle así. A ver. Voy a poner aquí el compresor, la turbina. Acá va a estar la cámara.
O sea, ahí tenemos lo que decíamos cuando vimos los ciclos de poder a vapor, la superposición de ciclos que da como resultado esto que se llaman ciclos binarios, en donde se aprovecha el escape de las unidades de más alta presión o temperatura en las unidades de menor presión o temperatura. Entonces, esto generalmente ocurre en un lugar donde tenemos una central a vapor ya existente y queremos aumentar la capacidad de la planta. Entonces, una de las formas de mejorar la capacidad de la planta es poniendo un sistema a gas, ¿ya? Y seguir utilizando el sistema a vapor. Y si podemos, en este caso estoy reemplazando totalmente la caldera, ¿no? Entonces se supone que esto es una turbina a gas grande, este es un sistema a vapor pequeño, no muy grande, ¿no? Si no es ese el caso, sino que es un sistema no muy pequeño a vapor, entonces el reemplazo de la energía que se consume para generar el vapor, ¿no es cierto?, es parcial, consumiendo combustible para calentar el líquido comprimido, inclusive empezarlo a evaporar, y con esta energía regenerativa, generalmente va después, porque los gases están más calientes, tienen más temperatura, lo que sale de la turbina a gas. Entonces, generalmente se lo utiliza para eso, para mayores temperaturas. Y la turbina y la caldera que está ahí, para calentar el líquido comprimido y comenzarlo a evaporar, ¿no? Entonces, la disposición en el diagrama TS, vamos al diagrama TS, pero debe ser después de la caldera. Entonces, fíjense, este es el ciclo de la turbina a gas, ¿no? Entonces, está con respecto a las líneas de presión de aquí son diferentes a las líneas de presión de acá. Ya. El diagrama está, y lo mismo las entalpías, ¿no? O sea, lo que estamos usando en el diagrama es la escala de temperatura y entropía. Ya. Entonces, lo que sí puedo decir aquí es que esta temperatura 4 es mayor que esta de A. ¿Ya? Entonces, las temperaturas en el ciclo a gas de 4 a 5 deben estar un poco más arriba que las temperaturas que tengo yo acá abajo, de tal manera que siempre pueda transmitir energía como calor desde aquí hasta acá. Inclusive, fíjense, lo puedo supercalentar porque el gas que sale del escape de la turbina tiene temperaturas mucho mayores. Entonces puedo llegar inclusive a supercalentar el vapor, ¿ya? Entonces, lo que sí podemos hacer, si hacemos bien el diagrama, es ver que el área que está debajo de esta línea, esta área, debiera ser igual a esta área de acá, haciendo el diagrama bien con valores reales, ¿no? A ver, le voy a dar un problema que lo resuelven y yo lo recibo el día lunes. Ese problema va a valer 2 puntos más. Debe hacerlo cada uno individualmente. A ver, dice lo siguiente. Aquí las unidades, yo no le he podido convertir las unidades para que puedan usar las tablas de Quinas y Kiss. Hay que convertir, yo les voy a dar las temperaturas en grados centígrados, hay que pasarlos a Fahrenheit. Les voy a dar las presiones en kilopascales y las vamos a pasar a PSI, a libras por pulgadas cuadradas. ¿Ya? Vamos a usar las tablas de Quinas.
Se las puede dejar en esa misma, usar otra tabla que esté en grados centígrados y pascales, pero vamos a usar las tablas de Quina. Dice lo siguiente el problema. Una planta de poder funciona con un ciclo combinado de turbina a gas guión planta a vapor, coma, produce 37 megawatts de potencia neta. Ya sabes lo que quiere decir neto, ¿no es cierto? De potencia neta. Punto seguido. Los gases de escape de la turbina a gas salen del intercambiador de calor a 149.85 grados centígrados. 149.85 grados centígrados. Ahora paréntesis, 423 grados Kelvin. Cierro el paréntesis. O sea, la que tiene que convertir a Fahrenheit son los 149.85 grados centígrados. ¿Ya? Los Kelvin le dan valor entero porque usa el 273 que tiene unos decimales, ¿no? Punto seguido. El vapor sale del intercambiador de calor. Fíjense, primero le está diciendo cómo salen los gases del intercambiador de calor. Estamos hablando del ciclo a gas que está arriba. ¿Ya? Punto seguido, el vapor sale del intercambiador de calor a 5.000 kilopascales y 399.85 grados centígrados. Ahora paréntesis, 673 grados Kelvin. Cierro el paréntesis. Punto seguido. El aire entra al compresor de la turbina a gas. El aire entra al compresor de la turbina a gas a 21.85 grados centígrados. 21.85 grados centígrados. Abro un paréntesis. 295 grados Kelvin. Cierro el paréntesis. Y 100 kilopascales. Y 100 kilopascales. Coma. Y sale a 1000 kilopascales. O sea, le está diciendo cómo entra el compresor y sale a 1000 kilopascales. Punto aparte. Después del calentamiento isobárico, o sea, presión constante, ¿no? Después del calentamiento isobárico, coma, el aire sale de la cámara de combustión. Abro un paréntesis. Dentro del paréntesis ponen 2 puntos
y a continuación de los dos puntos ponen combustor y cierra el paréntesis, combustor. Eso quiere decir que a la cámara de combustión se la llama también combustor, cierra el paréntesis. A 1126.85 grados centígrados. Abra paréntesis. 1400 grados Kelvin. 1400 grados Kelvin. Cierro el paréntesis. Punto seguido. Calcular el flujo másico en cada ciclo, coma, en libras masa por minuto, porque vamos a convertir los centígrados a Fahrenheit, ¿no es cierto?, y los kilopascales a PSI. Libras masa por minuto. Punto y coma. El rendimiento térmico total, o sea, el rendimiento térmico de toda la central. Fíjese, total, coma, una cosita antes de seguir. Estas aplicaciones que les decía de la generación a gas en las centrales de poder, haciendo estas combinaciones de este ciclo binario, aprovechando los gases de la turbina a gas para generar el vapor del sistema a vapor, se ha logrado en las centrales donde se aplica esto, subir los rendimientos a valores superiores al 40%, que eso es bastante, ¿no? Normalmente estas centrales de vapor llegan al 30% con las completas, ¿no? Entonces con estas combinaciones se logran rendimientos de hasta el 40 y un poco más por ciento. Ya, lo cual significa que de lo que estamos consumiendo, el 40% se está produciendo. Entonces eso es bueno en un sistema térmico, ¿no? Porque los sistemas térmicos siempre son de bajo rendimiento, ¿no? Ya, coma. Y la disponibilidad del escape de la turbina a gas, y la disponibilidad, o la función disponibilidad, del escape de la turbina a gas. ¿Qué es lo que vamos, punto seguido? ¿Qué es lo que vamos a determinar con esa disponibilidad? Acuérdense que la disponibilidad es el trabajo máximo que se puede obtener desde un estado particular hasta el estado muerto, intercambiando calor solo con el medio circundante y en forma reversible. No, y entonces, eso me va a dar la capacidad, en algunas condiciones, según los valores de presión y temperatura, la disponibilidad puede ser igual al trabajo de Carnot, ¿ya? Pero la disponibilidad es el trabajo máximo, así, es la capacidad máxima que tiene el fluido para hacer trabajo. Entonces ahí vamos a determinar cuánto puede convertirse en trabajo la energía que está saliendo en los gases de escape de la turbina. Ese es un valor que lo vamos a ver. Después vamos a ver cuánto realmente se está utilizando en ese proceso de transmitir la energía que sale de los gases de escape al sistema a vapor para hacer trabajo. No. Punto seguido. La temperatura ambiental, o sea, el T0, ¿no?, es de 21.85 grados centígrados. 21.85 grados centígrados. Grados centígrados. Haga paréntesis. 295 grados Kelvin. Cierra el paréntesis, punto seguido. Que esa es la temperatura, acuérdese, del aire que está entrando al compresor de la turbina a gas. Ese es el mismo, porque es el mismo aire. Punto seguido. La presión del condensador del ciclo de Rankine, con mayúscula Rankine, la presión del condensador del ciclo de Rankine es de 10 kilopascales, punto. Cuando le dice la presión del condensador, es la presión del escape de la turbina a vapor.
Ahí en la turbina a gas no hay condensador. Punto seguido. Asumir que en el ciclo a gas, la sustancia de trabajo es aire. A ver, le dicto de nuevo. Punto seguido. Asumir que en el ciclo a gas, cheque porque creo que no le dije bien. Asumir que en el ciclo a gas, la sustancia de trabajo es aire. Ahora paréntesis. Se desprecia la masa del combustible. O sea, lo que les decía, siempre se considera que es aire. Cierro el paréntesis. Punto seguido. Los dos ciclos, el a gas y el a vapor, son ideales. Punto. Eso quiere decir que las compresiones y las expansiones son isentrópicas, para que no se haga. El diagrama es ese que está allá. ¿Ya? Se pide la masa de aire. Este problema tienen que presentarlo con una carátula sin vincha. Lo engrapa en la esquina superior izquierda. Lo engrapa y le ponen la carátula donde le pone Escuela Superior Politécnica del Litoral, más abajo Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencia de la Producción, más abajo Curso de Termodinámica 2, más abajo Segundo Término Académico 2012-2013, ¿ya? Y más abajo y pone su nombre, ¿ya? Y antes de su nombre le pone desarrollo de problemas de ciclos combinados. Desarrollo de problemas de ciclos combinados. Y entonces pone adentro el problema, lo escribe, hace los diagramas, ¿no? Y cada vez que vaya haciendo algo, o sea, lo primero que tiene que hacer es obtención de valores de las propiedades termodinámicas. Ustedes necesitan entalpías, las presiones, las temperaturas, unas son datos y otras hay que sacar, ¿ya? Tanto para el aire como para el vapor, ¿ya? Y luego comienza a determinar los cambios de entalpía, todos los cambios de entalpía, en los procesos donde se está añadiendo y rechazando y transfiriendo energía como calor, y en los procesos donde se está consumiendo y desarrollando trabajo. ¿Ah? Cuando pongan el enunciado del problema, ya lo escriben con los datos convertidos, los grados centígrados a Fahrenheit y los kilopascales a PSI. Son PSI, ahí dice kilopascales, pero son absolutos. Por si acaso se le vaya a ocurrir a estarle aumentando. Ya son presiones absolutas las que están ahí. Son presiones absolutas. Y las temperaturas en la tabla están en Fahrenheit, no están como Rankine, grados Rankine, ¿no? En este diagrama se puede observar, hace poco se presentó una tesis de grado donde precisamente este estudiante hacía el análisis de este ciclo de Brayton para una central que está en la provincia del Oro, creo, ¿no? En donde él hizo el análisis de esto para mejorar el rendimiento del ciclo
y simplemente lo que hacía es que cambiaba ciertas condiciones de presión y temperatura para mejorar el rendimiento, ¿no? Por ejemplo, este punto de aquí, si usted lo considera que es el punto en donde, con la condición que tiene el gas en el ambiente, o sea, el aire, ¿ya? Entonces tengo acá en el caso real que la temperatura real es un poco mayor que la teórica, esto está por acá, ¿ya? O sea que ahí, eso ya significa un mejoramiento del rendimiento, ¿ya? Es decir que si yo, en cierta forma, si yo pudiera aumentar la irreversibilidad de esto, porque esto aquí es un crecimiento de entropía, ¿ya? Pero otra cosa que comentamos hace un rato, formas de aumentar el trabajo, ¿ya? Consumiendo lo mismo, es lograr que esta temperatura aquí baje, por ejemplo. Entonces, este hizo un trabajo algo como un poco acondicionar el aire que estaba usando el lugar donde está trabajando esta turbina. El asunto es que le mejoró el rendimiento a un ciclo de Brayton en una central que está funcionando, ¿no? Y aplicaron en la práctica eso y el ciclo, la planta mejoró sus rendimientos, ¿no? Entonces, aquí también hay que, en el ciclo real, en el lado de la turbina, tenemos algo así también, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo más energía. ¿Qué? Más energía. Entonces, por eso es importante aprovechar esto en regeneración, porque esta mayor cantidad de energía lo que le voy a hacer es botar a la atmósfera. Porque si este es mayor, entonces el trabajo de aquí a acá es menor que el de 4 a 5. Entonces hay menos trabajo. O sea, va a disminuir el rendimiento. Y podríamos pensar que se puede compensar con este de acá, pero si nosotros aprovechamos esta energía de acá, por ejemplo, en lugar de hacer la regeneración de aquí a acá, considero que es de aquí hasta acá, entonces este lo puedo calentar más. ¿Sí ven? Si esto es desde aquí, este puede estar. Entonces ahí un poco se puede cambiar las condiciones en el intercambiador para que estas temperaturas siempre estén mayores que la de acá y yo pueda añadir más. Si yo añado más calor acá, entonces el calor de aquí a acá es menor. ¿Sí ven? Hay varias cosas que se pueden hacer ahí para mejorar el rendimiento del ciclo de Brayton. Ahora, con este conocimiento, ustedes ya pueden trabajar en ese trabajo que se les mandó la semana pasada, el ciclo invertido de Brayton. Ese mismo ciclo se lo hace trabajar con aire para producir enfriamiento también, ¿no? O sea, el ciclo invertido de Brayton es exactamente este que funciona invertido, ¿no? Muy bien, señores. Por el día nos vamos a quedar hasta ahí. Y los minutos que quedan pueden pasar a observar esto. Ahí quiero que vean cómo es el eje doble este que está aquí adentro, por cómo se mueve.